La bestia del campo. Mi nombre es Carlos, y hasta el día de hoy no puedo borrar de mi mente la inquietante experiencia que viví en el campo. A pesar de mis esfuerzos por hacer entender a mis padres el peligro que siento, parecen incapaces de comprender la gravedad de la situación. Pero yo sé lo que vi aquella noche, y aún me aterra la idea de que mis padres se encuentren con la misma amenaza. Desde pequeño, siempre he sentido un profundo temor al campo durante la noche. Una sensación fría y oscura se apoderaba de mí, haciéndome sentir observado por algo inquietante y desconocido. Nuestra familia ha dedicado generaciones al cultivo y a la crianza de animales en nuestro extenso campo. Cuidamos nuestras tierras con esmero, asegurándonos de que los cultivos prosperen y de que los animales estén en perfectas condiciones. Sin embargo, un suceso inexplicable trastocó nuestra rutina. Comenzamos a notar que los cultivos desaparecían misteriosamente durante la noche, como si fueran devorados por la oscuridad. Al principio pensamos que se trataba de animales hambrientos, pero pronto nos dimos cuenta de que era algo más siniestro. El pánico se apoderó de nosotros y decidimos contactar a las autoridades locales. Sin embargo, incluso ellos quedaron perplejos ante lo ocurrido en un lugar tan apartado. El robo de cultivos era impensable. A pesar de nuestras preocupaciones, las desapariciones cesaron temporalmente tras implementar medidas de seguridad adicionales. Cuando tenía 14 años, decidí enfrentar mi miedo y hacer un rondín nocturno por mi cuenta. Quería demostrar mi valentía y proteger a mi familia. Sin embargo, a medida que me adentraba en la oscuridad, una sensación de opresión se apoderaba de mí. La noche era silenciosa, salpicada por el crujir de los cultivos y el susurro del viento. De repente, vislumbré una figura a lo lejos. Era como un perro, pero mucho más grande, y se erguía sobre sus patas traseras, mirándome fijamente con ojos brillantes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y el miedo me paralizó. Traté de iluminar la figura con mi linterna, pero en un instante la criatura volvió a sus 4 patas y desapareció entre las sombras. Grité pidiendo ayuda y corrí de regreso a casa. Mis padres, vigilando a través de las cámaras de seguridad, acudieron rápidamente a mi rescate, pero su incredulidad fue evidente. A pesar de mis esfuerzos por explicar lo que había sucedido, no lograron comprender la magnitud del terror que sentí. Después de ese incidente, las desapariciones cesaron en el campo y la vida volvió a la normalidad. Me preparé para dejar el hogar y asistir a la universidad. Pero antes de mi partida decidí realizar un último rondín nocturno. Mientras caminaba por el campo en la oscuridad, la luna iluminaba débilmente el terreno y el viento susurraba entre los cultivos. De repente la figura reapareció. La criatura, similar a un perro pero de enormes dimensiones, se alzó sobre sus patas traseras, emitiendo un aullido gutural que heló mi sangre. Me llené de pánico y al intentar iluminarla, la criatura desapareció nuevamente en la oscuridad, dejando solo un eco de su presencia en la noche. Corrí de vuelta a casa, temiendo por la seguridad de mis padres. Al revisar las cámaras de seguridad, no encontré rastro de lo sucedido. A pesar de mis intentos por explicarles, mis padres no lograron comprender la gravedad de la situación. Mientras me dirigía a la universidad, el temor por la seguridad de mis padres persistía en mi mente. Temía que se encontraran con la misma criatura en las noches del campo y que su seguridad estuviera en peligro durante sus rondines nocturnos. El recuerdo de aquella criatura erguida y amenazante en la oscuridad me atormentará durante mucho tiempo. Pasaron los años y me convertí en un adulto, pero el recuerdo de aquella bestia seguía persiguiéndome. Había logrado establecerme en la ciudad, lejos del campo, pero la inquietud y el miedo por mis padres permanecían. Una noche recibí una llamada de mi madre. Su voz temblaba mientras me contaba que los cultivos estaban desapareciendo de nuevo y que habían escuchado ruidos extraños alrededor de la casa. La preocupación se apoderó de mí y sin pensarlo 2 veces, tomé el primer bus de regreso al campo. Al llegar,
Mis padres me recibieron con abrazos y miradas de alivio, pero la tensión en el ambiente era palpable. Decidí que esa misma noche haría un nuevo rondín, esta vez con más preparación. Llevé una linterna más potente, un cuchillo y una cámara para registrar cualquier cosa que pudiera ver. El campo estaba envuelto en una neblina densa y cada paso que daba parecía amplificar los sonidos a mi alrededor. De repente, un ruido sordo y gutural rompió el silencio. Encendí la linterna y me dirigí hacia el origen del sonido. El aire se volvió más frío y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Pero esta vez estaba decidido a enfrentar a la criatura. A lo lejos, entre la neblina, vi la silueta de la bestia. Era incluso más grande de lo que recordaba, con ojos brillantes que parecían perforar la oscuridad. Se alzó sobre sus patas traseras, emitiendo un aullido que resonó en todo el campo. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la linterna fija en la criatura mientras me acercaba lentamente. De repente, la bestia saltó hacia mí con una velocidad asombrosa. En un acto reflejo, encendí la cámara y logré captar su imagen antes de que desapareciera nuevamente en la neblina. La adrenalina me invadió mientras corría de regreso a casa, sabiendo que finalmente tenía pruebas de su existencia. Al llegar, mostré las imágenes a mis padres. Sus rostros palidecieron al ver la criatura que nos había atormentado durante tanto tiempo. Decidimos llamar a las autoridades con la esperanza de que, con las pruebas en mano, pudieran tomar medidas para proteger el campo y nuestra familia. Las autoridades llegaron al día siguiente equipadas con armas y tecnología avanzada para rastrear a la bestia. Aunque al principio eran escépticos, al ver las imágenes y escuchar nuestras historias, se convencieron de la gravedad de la situación. Durante días, rastrearon el campo, instalando cámaras y trampas, pero la criatura parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La paz volvió al campo, pero el temor de que la bestia pudiera regresar nunca desapareció del todo. Sin embargo, con las pruebas que logramos captar, las autoridades se comprometieron a vigilar la zona y a responder rápidamente ante cualquier indicio de su regreso. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad, aunque el recuerdo de la bestia siempre estuvo presente. La experiencia nos enseñó a estar preparados y a no subestimar lo desconocido. Y aunque nunca volvimos a ver a la criatura, sabíamos que la vigilancia y la precaución eran nuestras mejores armas contra cualquier amenaza que pudiera surgir del campo. Historia 2. El espíritu del maizal. Desde mi infancia, he tenido una fascinación por la vida en el campo. El aire fresco, el olor a tierra húmeda y el paisaje sereno siempre han ejercido sobre mí un atractivo inexplicable. No es de extrañar que, cuando tuve la oportunidad de pasar un verano en la granja de mis abuelos, la aceptara con entusiasmo. Lo que experimenté allí fue mucho más de lo que había imaginado. La granja de mis abuelos se ubicaba en lo más profundo de las colinas, rodeada por extensiones interminables de campos verdes y bosques exuberantes. El sonido de los grillos por la noche y el aroma a flores silvestres se convirtieron en la banda sonora de mis días. Desde el amanecer hasta el anochecer, me sumergí en las tareas de la granja, ayudando con las labores agrícolas y cuidando a los animales. Sin embargo, algo en el campo parecía estar siempre en movimiento, más allá de la vida cotidiana en la granja. Desde el primer día, escuché murmullos entre los lugareños sobre un espíritu misterioso que rondaba los campos cercanos. Al principio, solo lo tomé como una historia de fantasmas común en un lugar rural, pero a medida que pasaban los días, empecé a notar pequeños indicios de su presencia. Una noche, mientras estaba en el granero ocupado alimentando a los caballos, escuché un susurro suave que parecía provenir de los campos circundantes. Al principio, lo atribuí al viento que soplaba a través de los árboles, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Decidido a descubrir la verdad, me aventuré hacia los campos con una linterna en la mano. La luna brillaba sobre los campos abiertos, pintando el paisaje con un brillo plateado. A medida que avanzaba entre las hileras de maíz,
El susurro se intensificaba, transformándose en un lamento lastimero que parecía desgarrar el silencio de la noche. Mis pasos se hicieron más lentos y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de presencia misteriosa habitaba estos campos? Fue entonces cuando lo vi. Una figura etérea, apenas visible a la luz de la luna, se deslizaba entre las filas de maíz. Su forma estaba envuelta en una especie de luz tenue y dorada que se movía con gracia y elegancia a través de la vegetación. Aunque su apariencia era casi celestial, su lamento resonaba con una tristeza profunda y palpable. Intrigado y un tanto temeroso, me acerqué lentamente, tratando de no asustar a la figura. A medida que me aproximaba, pude distinguir rasgos humanos en su silueta, un vestido largo que ondeaba en la brisa nocturna y un rostro pálido que reflejaba la agonía. Sus ojos, llenos de un dolor inexpresable, me miraban con una intensidad penetrante. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja, tratando de no perturbar su presencia. La figura se detuvo y, por un momento, pareció considerar mis palabras. Luego, con un suspiro lamentoso, desapareció lentamente, dejando solo un eco suave que se desvaneció en la noche. Regresé a la granja asombrado por lo que había presenciado. Durante los días siguientes, investigué la historia de la región y descubrí que hace décadas, una joven había perdido la vida trágicamente en un accidente en los campos de maíz. Su espíritu, según la leyenda local, aún vagaba entre las filas de cultivos, lamentando su destino y buscando paz en el más allá. Mi estancia en la granja de mis abuelos cambió después de ese encuentro. Aprendí a respetar la presencia de lo desconocido y a valorar las historias que trascienden generaciones. Aunque la figura etérea y su lamento me persiguieron en mis sueños, también me dejaron con una profunda apreciación por la conexión entre la vida y la muerte, entre la tierra y los espíritus que la habitan. Sin embargo, mi curiosidad no quedó satisfecha con ese único encuentro. Decidí que debía descubrir más sobre el espíritu del maizal y, si era posible, ayudarla a encontrar la paz que tanto anhelaba. Comencé a hablar con los lugareños más viejos, quienes me contaron detalles adicionales sobre la joven. Se llamaba Emilia y había sido conocida por su bondad y su amor por la tierra. Una noche, armado con la información que había reunido, regresé al maizal. Llevaba conmigo una ofrenda de flores y una vela, con la esperanza de que estos gestos pudieran calmar el espíritu de Emilia. Al llegar al lugar donde la había visto la primera vez, encendí la vela y coloqué las flores en el suelo. La luna llena iluminaba el campo con una luz espectral y el viento soplaba suavemente entre las hileras de maíz. De repente, el lamento volvió, esta vez más fuerte y desgarrador. La figura de Emilia apareció una vez más, pero esta vez su mirada era diferente, menos dolorosa y más curiosa. Me arrodillé frente a ella, tratando de mostrarle que venía en son de paz. Emilia, susurré, he venido a ayudarte. Tu historia ha tocado mi corazón y quiero que encuentres la paz que mereces. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los míos. Lentamente, se acercó a la ofrenda y con una mano temblorosa, tocó las flores. En ese momento, la vela comenzó a brillar con una intensidad inusual y una sensación de calma inundó el campo. Emilia esbozó una leve sonrisa antes de desvanecerse en la luz de la luna. Sentí una paz inexplicable y supe que había hecho lo correcto. Regresé a la granja con una sensación de logro y serenidad. Desde entonces, el maizal ya no parecía un lugar de lamentos, sino un santuario de recuerdos y redención. La historia de Emilia se convirtió en una leyenda de esperanza y reconciliación, y cada vez que la luna llena iluminaba los campos, sabía que su espíritu finalmente había encontrado la paz.